El día de ayer, la hermana Hilda, ella enterró a su mamá. Su mamá murió el jueves, murió el jueves, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ir el lunes a visitarla al Hospital de los Chorros y yo le preguntaba a ella, ¿no? Yo le preguntaba que si ella creía en Jesús. Yo le decía, ¿tú crees en Jesús? Ella no podía hablar, ella estaba entubada, la sacaron de la UCI, ¿sí? Pero después de que la sacaron de la UCI, ella empezó a hablar, ¿cierto? Ella empezó como a soltar un poquitico su habla. Entonces cuando yo llego, yo le pregunté a ella que si ella creía en Jesús y ella me dijo que sí creía en Jesús. Yo le hice una segunda pregunta, que si ella quería recibir a Jesús y ella dijo que sí lo quería recibir. Y pudimos orar por ella, pudimos orar, fue algo muy hermoso, pero tú me decías que mientras estábamos orando, tú veías que algo pasaba en el cuerpo de ella. Algo como muy claro la veía, como, yo creo que como una luz, porque veía muy clara el cuerpo de mamá. Así. Yo volvía y abría los ojos y volvía y miraba y se veía todo como así tan claro. Pero cuando tú hablas de claro, ¿a qué se refiere? Como de pronto confundida con todo lo que estabas viendo, de pronto con temor, con miedo. Entonces, en ese momento de la oración, Dios hizo también algo en usted, para que usted estuviera tranquila en ese momento, que el Espíritu Santo trajera tranquilidad a su vida. ¿Sí? Bueno, ya el día jueves la mamá murió, pero es que hay algo que yo quiero contar. Nosotros estuvimos en el velorio ahora el día viernes, pero primera vez que yo asisto a un velorio donde parecía, yo le decía a mi papá y a mi mamá que eso parecía un cumpleaños. Usted la viera a ella cómo caminaba en esa sala de velación, cómo saludaba a toda la gente, y yo me ponía a mirarla y yo decía, pero a ella, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pero nos dimos cuenta que no solamente era en ella, era todas las personas que estaban allí, ¿sí? Y hubo un momento donde yo me paré pues a dar un mensaje. Hermanos, la presencia de Dios estaba allí. Yo sentí que el Espíritu Santo llegó a un momento donde empezó a hablar a través de mi vida, pero ese lugar allí, yo decía, la misma atmósfera que yo he sentido en la iglesia, yo la sentí. Los que estuvimos en esa reunión lo pueden decir, ¿sí? De hecho, todos estaban atentos recibiendo el mensaje, todos recibieron a Jesucristo. Y mírela a ella cómo está. Gracias a Dios. Usted la vio a ella danzando. ¿Puede usted entender eso? Que su madrecita se murió, ayer la enterró y hoy está aquí danzando y alabando a Dios. Esa es la diferencia de los cristianos, de los hijos de Dios, a los que no tienen a Dios. Usted los ve allá llorando, usted los ve allá atormentados, usted los ve. Y si usted va a un velorio de esos, toda la gente está llorando, está gritando. Pero en este caso no era así. Y eso decían las personas. Decía, mi esposo decía, mija, esto parece como un club. Decía, esto parece un club, esto aquí. O sea, y los niños. Que no parece un velorio. Niños, sí, de los niños que dan alegría, los bebés que fueron bebés, niños. Fueron mi tío, una persona tan adulta y llegó tan enferma. No, es que, la verdad, yo le dije a mi... Y una de las cosas que me decía Cristian era de que su mamá fue una persona muy amada. Muy alegre, muy alegre. Que era muy alegre y que los nietos la amaban. Nunca se quejó. Nunca se quejó. Entonces damos gloria a Dios. Eso se llama la consolación del Espíritu Santo. Cuando Dios está con nosotros, podemos pasar momentos difíciles. Mire, para mí eso es uno de los momentos más difíciles, y todavía la madrecita. Pero ¿qué hizo el Señor? Trajo consolación a su vida, trajo fortaleza a su vida,
Yo no pensé que ella iba a venir el día de hoy, yo no pensé, pero esta mañana llegó feliz, yo la vi feliz, igual como la vi allí en el velorio. Damos gloria al Señor. Yo creo que Dios te consintió demasiado, y no solamente a usted, sino yo veo a toda su familia. Y Dios le dio la oportunidad a toda su familia de recibir a Jesucristo, porque fueron muy atentos. Después de la predicación, Jairo fue a entregar folletos por toda la sala y la gente le decía: tremendo el mensaje que soltó el pastor. La gente hablaba de eso, entonces ellos recibieron la palabra. Es lo que Dios nos ha venido hablando. Uno solo que se meta en la brecha, uno solo de la casa, llegará un momento donde Dios va a permitir que toda la familia pueda recibir a Cristo, como sucedió en este caso. Pero yo tengo un testimonio de ella que es el más fuerte, y yo quiero que ella empiece a contárnoslo, de las obras maravillosas que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? De lo que usted me contaba, que estuvo en el psiquiátrico, algo había sucedido en tiempos pasados, pero cuando conociste a Cristo, Dios empieza a hacer una gran obra en tu vida y empieza a restaurar totalmente su vida. Acérquese un poquitico acá, por favor. Vale la gloria a mi Dios. La verdad, Él hizo algo muy hermoso en mi vida. Yo viví lo del túnel, no sé si ustedes lo han escuchado. Yo estuve en ese túnel y yo tuve la revelación de Jesús en mi vida. Yo lo vi, pero no la cara. Espere un momentito. Cuando ella habla del túnel, ella me hablaba a mí que ella había llegado hasta un punto, pero el túnel era como el infierno. No, era como por decir, yo veo esos tubos que le ponen a la tierra, esos anchotes. Sí, sí. Entonces yo me veía que yo iba así como volando en ese túnel, y a medida que yo iba por ese túnel, yo vi al fondo que para mí es Jesús, porque yo lo veía él parado así. Cuando usted entra al túnel, cuando yo iba en el túnel, que yo iba en velocidad, y ya llegando allá, que yo veía que yo iba a terminar el túnel, yo vi a Jesús, que él estaba así, como esperándome. Yo le veía la bata resplandeciente, le veía unas nubes hermosas, las tengo acá, pero es un resplandor muy diferente. Cuando yo iba llegando, pues yo no le vi la cara, yo le vi el vestido. Él me dijo... en el rostro que había luz. Sí, era como, es que uno no sabe cómo. Un resplandor, sí. Era un resplandor. Entonces cuando yo escuché la voz, me dijo: tranquila, mijita, que yo la voy a aliviar. Ahí yo volví otra vez. Yo creo que yo morí en ese momentico y volví. Desde ahí ha sido un proceso en mi vida. Desde que yo me conocía, yo tenía una angustia entre mí. Yo pensé que eso era normal. Cuando yo viajé en ese túnel y volví, yo sentí que aquí me había quedado un hueco. Y yo sentí una paz. A mí se me fue eso. Y desde allí he venido en ese proceso con Dios. Desde el año 94. ¿Proceso de qué? De restauración. De restauración, de un despertar espiritual, porque para mí fue como volver a un mundo, a una tierra todo desconocido. Venía como a conocer las cosas. Después de que te pasó lo del túnel, que vistes a Jesús, empezó un proceso de restauración. De mirar los animales, de mirar mi plata, todo era nuevo para mí aquí. Eso me pasó. Y ahí, bueno, ya tuve muchas cosas con Dios que le he contado. Lo de la parte del psiquiátrico. Como yo empecé a hablar, como yo así, no, yo hablo las cosas así. Entonces yo decía: ay, tremendo, porque es que el problema mío fue que yo no entendía, no había entendimiento en mí. A mí la persona me hablaba algo y yo le salía con otra cosa. Siempre fue así. Entonces cuando yo empecé... Pero una preguntita. Pero esa parte de que usted empezó como a hablar cosas que la gente no le entendía, fue después del encuentro que usted tuvo con Jesús. Porque yo decía eso, yo decía: ay, el problema del mundo es por falta de entendimiento, porque eso es lo que yo viví. Y la gente empezó a entender de que ella tenía problemas psiquiátricos. Y dice que la familia la llevó a usted al médico, y el médico la envió para el psiquiatra.
Claro, porque yo hablaba y decía, es que el problema de la persona era el entendimiento, y yo decía, ay, yo quiero ser psicóloga para ayudarle a la gente. O sea, yo me metí por ahí todo eso. Como no estaba, pues uno cuando le pasa a veces no tiene uno con quien lo oriente, tenía la psicóloga, el jefe de la empresa, bueno, un poco de gente al lado mío, y lo que hicieron fue llevarme para el psiquiátrico. ¿Y qué pasó en el psiquiátrico? No, pues como me veían bien, no todos los días me preguntaban el nombre, me preguntaban el día, entonces me veían que no sé, no le veo nada hasta señor, entonces me dejaban ir. Y la gente ya me decía, no, usted aquí va a volver cada mes, cada rato, me decía. Yo decía entre mí no, porque yo sabía que era de Dios. O sea, para mí eso nunca me afectó, porque yo decía, eso es de Dios. Yo sabía lo que yo estaba viviendo. Entonces me dice mi esposo, mira, hay que escribir un libro. Hay que escribir un libro de todo lo que usted ha vivido. Él me decía así. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, eso yo. ¿Y cómo saliste del psiquiátrico? No volví, pastor, 2 veces me llevaron y no, fue un proceso. Cuando usted salió de allá, ¿cómo siguió hablando? No, yo seguí hablando, no, lo que sí era que cuando yo no soportaba era la bulla de los carros, para mí todo eso era como nuevo todo eso, yo no podía escuchar los carros, no podía escuchar los pitos, o sea, estaba como en una forma de mucha paz. Entonces yo todas las cosas no las podía soportar. A medida que Dios me fue haciendo su restauración. Sí, fue haciendo mi restauración. Y Alfredo sabe todo eso porque él lo vio conmigo. Una de las cosas que ella me hablaba a mí, que ella ahora para su familia es como esa persona que trae a Dios a su casa, ¿sí? El esposo de ella antes de salir le dice, mija, venga, ore por mí. Sus hijos le dicen, venga, ore por mí. Y mire ahora lo que pasó en el velorio, que a través de ella Dios entró a toda esta familia. Entonces ahí empieza a haber un entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? De que ella no estaba loca, sino que ella había recibido una revelación de Dios y que ellos en su momento no lo entendían. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Dice, para él son locura. ¿Cómo ella va a decir que estaba en un túnel y que vio a Jesús? No, Hilda está loca, llevémosla para un psiquiátrico. ¿Sí? No estaba loca, sino que ella había tenido un encuentro con Jesús y había tenido una renovación, porque eso empieza a pasar. Mire, cuando las tinieblas caen de nuestros ojos, de nuestra mente, uno empieza a valorar todo. Los árboles, los animalitos, uno empieza a valorar la creación. Pero cuando uno está ciego, uno pasa por encima de la creación. Uno pasa por encima de la creación y uno cree que así tiene que suceder. Pero cuando sus ojos a usted se le abren, usted empieza a valorar todo. El mar, los ríos, los animales. Usted dice, wow, toda esta hermosa creación. Eso fue lo que a ella le pasó. Porque todo lo que ella veía, ella lo apreciaba. Ella decía, hermoso todo lo que hay, lo que Dios ha creado. Amén. Tú me contabas de un testimonio de una sanidad. Te fue de la pierna a de la mano, sí. Yo salí de la iglesia de oración. Eso fue ya en estos días, ¿no? Y yo tenía un túnel carpiano, ¿no? Los médicos, bueno, me iban a operar. Y entonces no le entendí, ¿túnel? Túnel del carpiano. Entonces yo no podía ni hacer esto, ni hablar, nada. Entonces yo iba a las citas del doctor y yo escuchaba en el ascensor que venía ya varias personas operadas de eso y decían no, que habían quedado peor. Entonces yo cuando salí a la calle le dije, Dios, yo no me voy a dejar operar de donde opérame tú, así le dije. Cuando saliendo de oración, yo llegué a la casa, yo estaba muy mareada porque yo era muy mareada, entonces yo me senté. Cuando yo sentí que la mano empezó a moverse, pues yo sentía mucha paz, ¿no? Ya que era Dios. Cuando yo sentía que me movía todo esto, me lo movía como haciéndome la cirugía. Y desde ahí, mi mano sana. Dios te sanó. Damos gloria a Dios.